Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a la segunda edición de Indaga, programa donde indago la profundidad de estas grandes personalidades. Hoy tengo el honor, hoy nos vestimos de manteles largos en la cultura de nuestro país, porque está conmigo aquí nada más y nada menos que Miguel de la Cruz. Miguel, muchísimas gracias, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, pues muy contento y muy a gusto y agradeciendo mucho la invitación para estar aquí contigo. Gracias. Bueno, pues me siento un poco nervioso porque nunca pensé yo entrevistarte a ti, ¿no? Lo hemos hecho al Lo revés. hemos hecho al Sí. revés, pero bueno, pues es una gran experiencia. Y dime una cosa, pues bueno, te has dedicado más de 33 años a la cultura, a entrevistar a artistas, a todas estas personalidades del mundo cultural. ¿Te pone nervioso que te entrevisten? No, fíjate, todavía no me ha sucedido, ¿no? Lo que sí te diré, durante mucho tiempo no he sentido nervios al estar ante un público o las cámaras X, pero el año pasado que me dieron el premio y que tú estuviste en la FIL de Sí. Guadalajara, ahí volví a sentir el nerviosismo total. Pero bueno, había una razón muy importante. Yo escribí un texto del cual también tú fuiste testigo, por lo menos de algunos rasgos antes de que se hiciera público, y era tan personal y había cosas tan íntimas que una de las posibilidades es que el invitado fuera el llanto, es inevitable. Y entonces tanto nerviosismo era para poder decir lo que tenía que decir sin tener que cortar el discurso porque me ganara la emoción. Y eso me tuvo muy, pero muy nervioso. Ahí en la FIL de Ahí en la Guadalajara. Sí, fila, en sí, el sí. momento mismo previo a la entrega del premio, ¿no? Este premio, el reconocimiento más importante de la cultura, del periodismo cultural en nuestro país, lo recibes el año pasado. Fui testigo, me invitaste eh, en Guadalajara. ¿Qué experiencia te deja recibir esto después de 32 años eh, pues dedicándote a lo mismo? Fíjate que no debía ser para mí sorpresa porque yo cubrí desde el primer premio. Es decir, Wow. cuando se lo dieron a don Fernando Benítez, Mm, le dan la primera edición de ese premio te y hacen el además homenaje. le hacen el homenaje al Claro. ponerle su nombre al premio, ¿no? Uh-huh. Y luego, no sé hasta dónde cubrí las premiaciones siguientes, pero fueron, si no todas, porque no fui a todas, pero sí muchas. Y recuerdo a José Emilio Pacheco, a Cristina Pacheco, Vicente Leñero, a Paco Ignacio Taibo I, no el Uh-huh. 2, que es el actualmente director del Fondo de Cultura, y así muchas personalidades, es decir, el premio no me era ajeno. Sin Claro. embargo, sí reconocí, en cuanto me anunciaron que yo iba a recibir el premio, sí reconocí que era la primera vez que a un periodista de a pie, como dicen los compañeros de la fuente, le daban el reconocimiento. Yo te diré, en el momento que se lo dieron a Poniatowska, ya había recibido infinidad de premios como periodista o como escritora, y entonces se tenía en cuenta su nombre y su trabajo y se destacaba su labor por ser periodista y por ser escritora y por muchos méritos. Monsiváis también fue el mismo caso, el mismo Benito Taibo, que también lo recibió Sí. unas 2 ediciones antes. Pero en mi caso, es decir, yo estaba haciendo entrevistas y cubriendo la nota un día antes del premio, seguía en Ahí la en la FIL. talacha y luego me quité el overol y pasé a recibir el premio. Entonces, Sí. es la primera vez, yo creo, que se le da a un periodista que ande todavía en el trajín del periodismo. Si bien Cristina Pacheco se lo dan y tiene sus programas, escribe en el periódico, escribía en la revista siempre, pero una actividad como esas de salir, chacalear, ir por las notas, por las entrevistas, creo que fue el primer caso. Y eso tuvo un significado no solo para mí, sino para el público. Claro. Reconocieron que me reconocían Uh-huh. y además también reconocieron que hacía falta. Y yo cuando me llegaron los comentarios digo, pues claro que hacía falta. Si a mí Claro. después de recibir el premio, antes de recibir el premio me decían, usted tiene mucho tiempo en esto, ¿verdad? Yo, sí, como 10 años, decían.
No, hombre, son 33 años, ¿no? Entonces, la mención del premio, la difusión, porque la FIL es a nivel internacional, ayudó a una promoción, difusión que yo jamás hubiera podido pagar, ni creo que alguna agencia de talentos que se dedique a eso De hubiera que, podido hacer en claro. algún momento, ¿no? Eso es muy importante. Te vemos todos los días en la televisión, en la mañana, en la noche, pero a lo largo del día haces diversas entrevistas a autores, artistas, compañías de teatro, te vemos en Bellas Artes, aquí en la librería del Fondo de Cultura eh, Económico. Eh, ¿Cómo empieza el día de Miguel de la Cruz? Porque a las 7, 6:30 ya estás en cuadro en el canal Sí, 11, o sea, sí, todos los días. pues mira, yo pongo el despertador a las 5:55. Si por alguna razón me estoy acostando a la 1, 2 de la mañana, ahí le doy un estirón a las alarmas, ¿no? Ok. 5:20, 5:30. Pero ese es el rango, o sea, 4:55, 5:30 Diario. de la mañana, a levantarse, a prepararme. Vivo muy cerca del canal, Okay. pero no me ha gustado eh, ir a prisa desde que te levantas, ¿no? De que si ya no me va a dar tiempo, ¿no? A Que veces algo sales así, corriendo. pero por ir en el proceso, ¿no? Porque pongo alrededor de como 50 alarmas. Entonces hay veces que Ah, no, claro, el sueño es más potente que tu decisión de claro, levantarte, el cansancio. el cansancio, la inconsciencia en ese momento que Ujú. suena, dices, ¿por qué está sonando eso? No, lo apagas y vuelve a sonar y vuelve a sonar. Entonces es una garantía de que no me quede. Y bueno, pues una vez arriba, a ver si no me llegó un mensaje en la noche y que no haya percibido, porque es una posibilidad, que falta un audio, que falta un texto, que falta una información, Por mandar al canal. para mandarlo si es que hizo falta, ¿no? Y luego lo que se ha publicado cuando estás dormido. A veces hay noticias que surgen en la madrugada o en la Claro. última etapa de la noche del día anterior. Que algún personaje o algún artista fallezca, por Fallece o le ejemplo. dan un premio o sucede Okay. algo y bueno, pues en la mañana es el momento idóneo. Si no se trató en la noche por tiempo, en la mañana. Entonces una revisada a las noticias que están más al frente de lo inmediato, ¿no? Y a veces ahí es donde se complica el tiempo, porque si tienes que redactar algo, pues se va alargando el tiempo, se complica con bañarte, asearte y salir. Okay. Pero bueno, eso es previo a la salida de la casa. Llego al canal, ya minutos antes de entrar al aire, digo la sección que se preparó y Ya al aire en el ya al canal. aire, Okay. y automáticamente ahí arranca la preparación de todo un nuevo día, ¿no? La información que va para mediodía, lo que se va a cubrir en esa mañana, mediodía, tarde o en la noche, lo que se tiene que entregar para el noticiario de la noche y lo que ya se tiene que prever para la mañana del siguiente día, También. ¿no? Porque pues como secciones fijas entran lo del club de lectura, el tweet que mandan los lectores, el libro del día, que todos los días hay un libro nuevo, Ujú. editar, grabar, apartar el escritor en turno o la escritora, y la efeméride ligada a la poesía. Yo siempre tomo en cuenta en el poema del día una efeméride que esté ligada con la poesía. En ese año se cumplen X aniversarios de quien recibió un premio, quién falleció, quién nació, y bueno, esos son adelantos, ¿no? Eh, Ahorita que lo mencionas, el poema del día, todos te vemos difundiendo la cultura eh, desde todas las bellas artes. Tú eres artista también, eres poeta, ¿no? Sí, aunque lo saben mis amigos, no, Ajá, muchos me han preguntado que si yo no escribo. Digo, sí, sí hay escrito, y lo más avanzado que hay son poemas, yo poesía, sé, ¿no? por eso lo digo. Y todavía no he hecho el propósito de publicar lo que tengo ya listo. Hay un Ujú, libro listo para que lo lo sé, sí. considere una editorial. No lo he presentado a ninguna, ¿no? Lo he presentado en algunos concursos, no ha pasado nada, ¿no? Hay poemas que los vuelvo a ver y siento que tienen que madurar de nuevo, y luego los vuelvo a ver y me convence la forma anterior y los regreso. Es decir, ha sido un trabajo, un proceso sin tiempo y sin espacios,
más cuando uno tiene ganas de decir algo poéticamente, es cuando he entrado a eso. Escribes. Y por la parte narrativa, me doy cuenta que las notas que luego me comenta mucho el público, lo que les llama la atención, no es que me digan su nota era literaria, ¿no? Pero sí noto que cuando uno le agrega un rasgo literario a la hechura de la nota, Claro. genera un mayor atractivo. Porque todo lo que dices al aire lo escribes, ¿no? Sí, sí, todo Exactamente. lo que sea al menos mío, yo lo que vi de otros reporteros, pues será pluma de ellos, ¿no? Claro. Pero una nota que he hecho yo, pues pasa por mi escritura y mi lectura. Y ahí es donde me doy cuenta que algunas soluciones literarias en lo periodístico llaman mucho la atención, y cuando veo que eso es lo que llama más la atención de las notas que hago, digo, a lo mejor tendría que estar haciendo un trabajo literario con más constancia, Escribiendo ¿no? más. Más o menos, ¿cuántos poemas tienes escritos? Mira, en ese libro hay, no sé si sean pocos más, pero mínimo son 40. Y por eso que no se detiene, que de repente escribes, de repente no, de repente tienes algo para decir y sale que lo escribes y te queda bien, debe haber como unos 80 o 100 poemas, 80. ¿no? Más o Oye, menos. Miguel, y bueno, pues cubres todas las artes, todas las disciplinas, pero personalmente, ¿cuál es la que más te gusta? Bueno, desde luego lo que está ligado a los libros me une mucho, más por una preocupación de ser y difundir que se haga la lectura, ¿no? No soy un lector como quisiera o en el Todos. ideal, no todos tenemos Ajá, esa sí. idea, pero sí, en el medio reconozco lectores que son, Solo Borges sí lo dijo, ¿no? Dice, yo soy mejor lector que que escritor, poeta, ¿no? sí, Entonces, bah, no, sí. pues era un poeta racional, ¿no? Y 100%. decía también otra frase que ilustraba mucho la calidad del lector, decía, yo he leído mucho Claro. lo poco que he leído. Es decir, no Sí, precisamente estaba interesado en conocer cosas nuevas, sino en leer bien lo que era un clásico, ¿no? Por ejemplo. sí. Entonces, esa intención de sacarle más provecho a la lectura cada vez, pues me ha hecho apegarme mucho a la información de los libros, ¿no? La literatura. De ahí que tenga el club de lectura y de ahí que le dé Mm, un énfasis a la poesía y que eso me llame mucho la atención, pero he de decirte que cada que resulta que tengo una nota de teatro por cubrir, tengo mucha expectativa por ver cómo es, ¿no? te gusta. No me sucede con la danza ni con la ópera, un poco con los conciertos, porque no sé si sea de tantos años y tanto tiempo de escuchar, pero hay una sensación física que a veces cuando entro a un concierto y lo escucho, de repente siento como yo no soy un fumador, pero he fumado. Y esa Tabaco, sensación de meter el humo del tabaco y que te genera una como sensación una inhalación profunda. de ardor o algo entre la garganta y el pecho, algo similar he sentido a veces al escuchar conciertos con una orquesta sinfónica. Okay. Eh, Sí, un suspiro, ¿no? Te hace suspirar. Algo similar, ¿no? Sí, O sea, de sí, sí, repente cierto. siento eso y yo creo que es de tanto que he escuchado y vamos que no soy un melómano como he visto otros compañeros o escritores o poetas que son, ¿no? O sea, yo he visto casas con muros completos, tal vez más discos que libros Sí, sí, sí. y tienen más la costumbre de acercarse a otros géneros. Pero bueno, aún así destaco que me emociona mucho el teatro y donde estoy muy pegado es a las letras, ¿no? Eh, 32 años en el periodismo. Ujú. O sea, ¿cómo iniciaste? ¿Por qué el periodismo cultural? Todavía me lo pregunto. Ok. Es que mira, el canal, el 11, como ahora le decimos, ha sido un espacio que ha crecido mucho en los últimos 30 años precisamente, ¿no? Yo llegué al 11 y no era lo que soy, era un canal, el Benjamín de los medios, y tal vez era el Benjamín del Benjamín, o sea, Ok. había chistes crueles. Sí, Decían, el 11 es el canal del crimen perfecto. ¿Es por qué? Pues si lo cometes ahí nadie se entera. ok. Lo que digas, No, ahí se queda. nadie lo va a ver, ¿no? Ok. Así era la figura del canal, ¿no? A mí me toca ver una transformación, crecimiento, muchas No propuestas todo el desarrollo. de 30 años, Eres ¿no? ya una estructura,
del Pues Canal 11. sí, ya me reconocen por estar ahí, ¿no? Aunque algunos se confunden y me dicen, ay, usted del 22. Digo, no, réstele la mitad. ¿No? Eso estamos, ¿no? Pero fíjate que en este proceso de vivir el canal en crecimiento, ahora y me encuentro jóvenes que llegan a hacer su servicio social o jóvenes que entran a trabajar, ¿no? En el primer escalafón como asistentes o redactores, ¿no? En principio, y luego se acercan y me dicen, ah, yo lo veía de niño. Y un chavo me dijo, mi abuelita me decía, estudia mucho para que seas como ese señor. Okay. Dice, nunca me imaginé que a ese señor lo iba a saludar en persona. Muy emocionado el chico, ¿no? Pero ellos, a partir de eso, se fijaron como un objetivo llegar a Canal 11, ¿no? Llegar a trabajar en Wow. el 11. Okay. Los inspiraste desde Sí, ese entonces. algo que yo no tuve. Yo, Okay. no, yo nunca me fijé como objetivo ir al 11. Yo no me fijé como objetivo cubrir como periodista un Cervantino. Yo no me Bueno, fijé y como vaya objetivo, que has y para los que llevo, estado, ¿no? ¿cuántos llevas? No he hecho exactamente la cuenta, pero deben rebasar los 25 25 Cervantinos, ¿no? Cervantinos. Wow. Entonces, pero conocí el Cervantino hasta que estuve en el 11. Como estudiante es muy común que los cuates digan, vámonos al Cervantino y le pagan a Mm, un autobús 300 pesos y va y los traes sin saber dónde te vas a quedar a dormir o a sí, comer, sí, de ¿no? mochilazo casi. Jamás me fui de mochilazo, ¿no? Nunca. Que ya antes. Antes de. Y entonces no fui un joven ávido por las expresiones artísticas que se clasifican dentro tradicionalmente del concepto de cultura. No estaba yo negado o repudiando el hecho, ¿no? El contenido, pero no era yo un público asiduo, ni siquiera ocasional. Entonces, entrar al canal significó desarrollarme de cero en el campo de lo que tradicionalmente se ¿Y, conoce como cultura. y cuántos años llevas en el canal? Pues los mismos, o sea, es la O sea, cuenta desde idéntica. que iniciaste como periodista. Sí, mira, yo salí de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, tal vez sería como octubre del 89. Para diciembre del 89 entré al 11. Wow, okay. Entonces, de ahí para Bueno, desde adelante. ahí ya el Sí. talento estaba, ¿no? O sea, Yo creo que sí, se empezó a formar claro. porque te diré que al principio no fue de mi máximo agrado, el medio cultural. Me tocó toda una etapa que ahora ya está, yo creo que si existe está muy nublada, pero de pugnas entre artistas e intelectuales, ¿no? Los que estaban con un tipo de artistas decían que los de enfrente eran unos imbéciles y los imbéciles decían lo mismo de los otros Ujú. y se criticaban y La soberbia del exacto, mundo cultural. eso no me gustó, eso no me gustó y luego además toparte con gente que hablaba con erudición, mm, no tanto como para difundirla, sino para que supieran que él era el erudito. Okay. Entonces eso me molestó mucho, afortunadamente lo pasé. Afortunadamente ahora no he detectado que exista tanto, a lo mejor todavía hay resabios de entonces, ¿no? Pero el ambiente cultural lo percibo de otra forma y lo mejor, ese repudio por aquel que siendo erudito no se preocupaba por difundir las posibilidades de que otros lo fueran, sino solo se preocupaba por difundirse a sí mismo como erudito, es lo que más repudié desde Okay, entonces. okay, okay. Y eso me ha El hecho ego ahí. un comunicador que busca difundir lo más posible lo que yo he disfrutado, ¿no? Y bueno, pues has entrevistado a Carlos Monsiváis, a Carlos Fuentes, Cristina Pacheco, Elena Poniatowski. ¿Te acuerdas la primera entrevista que hiciste? Sí, cómo no. Fue algo significativo porque fíjate que en el grupo de reporteros hay dos buenos amigos ahí, un reportero y una reportera, que eran muy cercanos y entonces cuando yo era asistente de producción y salía con las cámaras para revisar que se tomaran suficientes imágenes, ¿no? De una presentación del libro, de una obra de teatro, que el encuadre con el entrevistado fuera adecuado. No tenía nada que ver yo con información, iba como producción. Y en ese entonces, pues, me hice amigo cercano de los reporteros y reporteras, ¿no? Algunos más afines que otros a mí, Claro. pero este par de amigos fueron de los afines. O sea, y entonces yo veía que ellos se encargaban notas, ¿no?
pues, algunos se llenaban de actividades o tenían otras cosas, ¿no? Algunos tomaban clases, X. Y entonces de repente uno le decía al otro, oye, vea mi nota, ¿no? Yo el otro día te cubrí, entonces ahora vea la mía. Y hacían una de estas propuestas, uno no podía y el otro tampoco pudo. Que dijiste, Y pues yo yo voy. llego a la nota y el equipo portátil, pues aparte de ellos, el único que veía del noticiario era mí. Y dijeron, ¿y tú vas a hacer la entrevista? Pues sí. O sea, no traía ni camarógrafo, ni... Pues ahí iba el camarógrafo y ¿Sí? todo, pero es decir, ellos van y hacen lo que tú indicas que hagan, pero no precisamente van y entrevistan a alguien, ¿no? Entonces decían, si no hay reportero, no hay reportera, él viene de producción, entonces tú la vas a hacer. Yo dije, Ok. pues yo la hago, ¿no? Y llegamos al Instituto Francés de América Latina, están aquí en la colonia Cuauhtémoc, muy distinto al que es hoy, porque en algún momento lo remodelaron, y llegamos a una lectura de cuentos por parte de Heraclio Cepeda, el escritor chiapaneco. Y yo me acuerdo que llegamos, ya había empezado el asunto, es más, ya iba hacia el final, y lo vi contar sus cuentos de una manera muy enfática, como un actor sentado, ¿no? Hacía ademanes, que tomaba el tiempo en una y otra, hacía silencios, ¿no? Y bueno, se acaba el asunto y devuelve la pregunta, ¿no? ¿Lo vas a entrevistar? Pues vamos. Ya Entonces, terminando la terminando la lectura, lectura, me acerco a él y digo, señor, perdón, llegamos tarde. Su primera respuesta es, no te preocupes, manito, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿tú ya ahí vas de Canal 11? Ya iba de Ya, Canal ok. 11, sí, de producción, no de información, pero ya iba de Canal Ujú. 11. Esa manera tan campechana de saludarte cuando no te conocían, yo creo que fue una ayuda infinita, ¿no? Ok. Digo, nada, señor, pues llegamos tarde y quisiera hacerle unas preguntas. ¿Cómo no? Las que gustes. Tú dime, ¿qué necesitas, manito? Manito era su palabra estrella. Y ya le dije que qué había hecho ahí, que de qué se trataba darle lectura a un cuento propio que él había escrito, X. Acabó, salimos de ahí. Me dice el asistente de cámara, fíjate, ni siquiera el camarógrafo. Me dice, oye, ¿viste a un señor que estaba ya sentado y se había quitado los zapatos y se quedó dormido? Sí, sí lo vi, te lo grabé. ¿Y viste al niño que andaba brinco, brinco de un lado a otro? Sí, también te lo grabé. Y la señora que preguntó, no sé, también te la grabé, El camarógrafo. el camarógrafo. Ah, bueno. Y pues esos serían puntos a tomar en cuenta, ¿no? Ok. Me fui con la nota y grabé como dos notas, como si fuera reportero no siéndolo, y no pasaba nada. O sea, yo me fui y seguía haciendo mi trabajo como asistente de producción, hasta que un día se me ocurre preguntarle al jefe de información de ese entonces, del cual me hice amigo, Valentín Alemán. Le dije, oye, esas notas que no fue ni la reportera ni el reportero, ¿qué les hago? Digo, pues escríbelas. Dice, estaba esperando que me preguntaras. Ah, bueno, pues entonces Ok. las hago. Y si bien había otra nota que fue en un auditorio de la Compañía de Luz, y creo que eran fábulas u obras de teatro que presentaron, a la que yo le vi mayor atractivo fue a la de Heraclio Cepeda. Porque entonces dije, voy a hacer una nota como yo no las he escuchado y como quisiera que a la gente le dijeran que sucedió algo. Y entonces, bueno, pues empecé esa noche que me Ya aventó el reto a con la las creatividad. 10 de la noche y acabé como a las 4 de la mañana por una nota de 2 minutos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues hay que arrancar con algo atractivo. Entonces dije, el señor que usted ve en pantalla eh, les contó puros cuentos. Y no es que le tomara Ok. el pelo a nadie, sino que eso hizo, contar Wow. cuentos. Wow. Y ahí entraba él, ¿no? No, que le miden el pulso y que el Ya lo tiempo. que pasó en la lectura. Y ya meto un fragmento de él, el de la entrevista, y luego me voy con las imágenes que me había anticipado De lo el que camarógrafo, sucedió. ¿no? Y la plática relajó tanto a algunos que incluso se deshicieron del calzado y se quedaron dormidos, ¿no? Ay. Y ahí estaba el tipo dormido. Y el niño que no dejó de brincar y la señora que preguntaba más y que pues, llegó completa, le entregué, ya y se quedó. Muy buena nota. Todo el tiempo hemos padecido de exceso de notas y falta de tiempo. Y en Claro. algún momento va al aire. Por
La televisión, ¿no? que es un tiempo restringido, ¿no? Ujú. En algún momento sale al aire y el conductor era Rubén González Luengas, actual conductor de Un Espacio en la Octava. Él Ok. a la vez que era conductor era el director del noticiario. Y entonces, pues, fíjate qué casualidades, ¿eh? Porque yo he visto infinidad de veces que corre una nota y el conductor anda platicando, revisa notas, X. Pues ese día le puso atención a esa nota del señor que cuenta cuentos y de repente dice, Lo ¿quién? atrapó desde la Sí, voz y desde el todo. principio dice, ¿quién es ese? Pues el chavo que te lleva los guiones a maquillaje, era parte de mi chamba, ¿no? A ver. Está el guión impreso y se lo llevas al conductor. Y Mm. hacer otras chambas, llevar el guión al Antes musicalizador de antes de que salir a empiece el noticiario. Y dijo, oigan, pues mándenlo más seguido. Y ahí ya me ahí inicia combiné. tu Ahí carrera comenzó. como comunicador. Y antes de lo que todo mundo sabemos de lo que haces, cuéntame de tu papá, cuántos hermanos tienes, de dónde naciste. Bueno, yo nací en un hospital de la colonia Nápoles. Ok, en Nápoles, no, Narvarte. la Narvarte. Ok. Narvarte. Es una historia algo larga, pero trataré de resumirla. Mis padres no tenían, bueno, tenían seguro social y no lo usaban. Les daba más confianza a un médico particular. Y desde que nació mi hermana, somos tres hermanos. Mi hermana es la mayor, yo Ok, soy el del medio y después un hermano 6 años menor que yo. Somos ok. tres. Que creo que él también se dedica a la comunicación. Él una vez mostró inquietudes por la cámara. Así se lo dije a una productora del noticiario cultural en turno. Y un día me dijo, oye, pues estamos necesitando un asistente, llámale a tu hermano. Mm. Y ahí arrancó. Y Ahora es ahí arrancó. camarógrafo, Sigue en ¿no? el Ya no en el canal, está ahora en el Heraldo, ok, pero se hizo en el programa. camarógrafo, ¿no? ¿Y tu hermana se dedica también a la No, comunicación? fíjate, mi hermana estudió la carrera de educadora Mm. y fue muy buena educadora. O sea, yo después oí opiniones de ella sobre niños en ceremonias escolares. Tenía un diagnóstico exacto y perfecto del También comportamiento de los niños. buena comunicación también. Sí, yo creo que, a lo que se dedicó lo hizo muy bien y se jubiló hace unos años Ok. y después pues de los años mínimos para alcanzar la jubilación. Vivimos en una familia de un padre que fue tablajero. Él decía que esa era la forma correcta de llamarle a lo que todos les dicen carnicero. Decía, Mm. no, no somos carniceros, somos tablajeros. Tablajeros, donde yo creo Decía que el término viene porque todos trabajan sobre tablas. y donde amasa o El, aplanan la carne, ¿no? le llaman el picador, que es un tronco, Sí, es tronco vivo, ¿no? Con unas patas, pero para que no se cansen de estar tanto tiempo parados, es como si les pusieran un templete chiquito, que son tablas. mm, Como están sobre tablas, son tablajeros. tablajeros, ok. Pero bueno, se dedicaba a la carne, ¿no? Muchos años, desde muy, muy joven entró a trabajar a carnicería y esa fue su especialidad, que también fue un conocedor profundo de los cortes. Esos que vas a un restaurante y te dicen, tenemos un buen New York o Ujú, ujú, un ujú. X corte, Buenos ¿no? cortes de carne. Roast beef, X, él era experto para cortarlos y para prepararlos, ¿no? En carne cruda. En esa familia mi mamá se dedicó al hogar hasta que mi padre se independizó y entonces le ayudó al negocio, puso su Mm, propia carnicería y en ese ambiente vivimos mi padre, mi madre y mis hermanos, ¿no? ok. Entonces antes de que me conocieran por dedicarme al periodismo cultural, pues ese fue mi ambiente familiar, una familia normal, de clase media, con algunas penurias económicas en algún momento, otros tiempos más generosos, sobre todo cuando se hizo de su negocio mi papá y le fue bien. Después, ahí te das cuenta cómo cambia la economía, ¿no? Porque Claro. tuvo etapas excelentes y otras para llorar, ¿no? Entonces, Difíciles, pues sí. difíciles, pero esa fue la formación. Vivimos en una unidad habitacional muy cerca del Estado de México, cerca del Toreo. Yo nací en el hospital de esa colonia, de la Narvarte, porque al buscar médico, un dueño de una tienda de abarrotes que era un alemán,
cercano a la carnicería donde trabajaba mi papá. Pues por alguna razón se conocieron y era un señor muy fácil de carácter. A mi papá, yo me llamo como se llama mi papá, Miguel, y entonces siempre que lo veía le decía Miguelín o Miguel Ocho o algo así le decía, ¿no? Y un día se entera que andaba buscando médico y dijo, oye, pues yo di con un médico buenísimo. Se lo Y se recomiendo. lo recomendó y resultó que ese médico trabajaba en la Benéfica España. La Benéfica España era un hospital, tengo entendido que tenía relación con la colonia española en México. Estaba hecho, creo, para ellos, pero él trabajaba ahí y recomendó que ahí se tratara mi mamá de partos. De los tres De los hermanos, tres, el mismo doctor. ahí fuimos y en esa colonia. Por eso es que nací ahí, pero de ahí pues me llevaron a la unidad habitacional donde viví Al Estado pues, de hasta México. que me fui de mi casa, ¿no? Ok. En los linderos de la Ciudad de México, próximos al Toreo, muy cerca del límite con el Estado de México, ¿no? Y después te fuiste de tu casa, ¿a qué edad? Ya muy grande, o sea, ahora me hace burla hasta mi hija, ¿no? Dice, ¿por qué tan grandote que estabas en tu casa? ¿Te casaste? Me casé, bueno, tuve una relación estando en el canal y luego, sin seguir los patrones convencionales, decidí tener un hijo Ujú, y con una relación anterior a la de mi actual esposa, tuve un hijo, Alan, ujú, ujú. actualmente tiene 27 años. Y ya después terminó esa relación. eh, Tuve mi segunda relación con mi actual esposa y de ahí tuvimos a mi hija, Oh, a Andrea, que ella pues le lleva a Alan 11 años. Alan 27 ya está por cumplir los 16 años. ya. Wow. Sí, Y bueno, la vida así nos da mil vueltas, en unas cosas nos favorece, otras no las entendemos. Recibes el premio más importante de periodismo en México y al poco tiempo, bueno, tu mamá te acompañó, ahí sí, estuvimos con tu mamá y al poco tiempo fallece, ¿no? fallece, fíjate. Tenía yo mis reservas de que fuera a un viaje donde pasas por el aeropuerto, entras al hotel, entras a la feria, la posibilidad de contagio, y mi madre fue de la idea de no vacunarse, como mucha gente que se opone o por alguna idea no lo hace. Sí, Yo no quise insistir en lo contrario porque sé que también la sugestión es fuerte, ¿no? Dije igual y se vacuna y la cualquier mente, piquete de un pie o de un dedo va a decir es la vacuna. Entonces, se veía muy fuerte, muy decidida y todavía tengo mucho la duda si fue en ese viaje que se contagió. Yo creo que no, porque todos los que fueron y que estuvieron muy cerca de ella, ninguno tuvo problema. Generalmente cuando hay un contagiado, por ahí alcanza otro, o sea, caso que no se dio. ¿creen que se contagió ahí en la feria? No. Era una posibilidad, lo Ok, cual descarto, te digo, sobre todo por esto, ¿no? Mis hermanos, que fueron los que convivieron con ella en el viaje, en el hospedaje y todo esto, ninguno nadie. resultó contagiado, pero bueno, ya presentó COVID, estuvo hospitalizada y finalmente no resistió. Y sí, aquella vez que estuviste tú también en la cena Sí, con tuve el Jorge, honor ahí de, sin saberlo fue la última cena, ¿no? sí, Fue una reunión de todos con un motivo muy especial claro. por el premio. Entonces, afortunadamente yo digo que lo que me ha dado esta profesión, esta especialidad, ha sido tener una visión un poco más amplia de las cosas. Y ahí cabe esto de la vida y la muerte, y la edad plena, Claro. y las experiencias de vida y la relación de parentesco. Entonces siento que a mí no me sentí afectado. Obviamente, bueno, pues cualquier ser querido, más una relación de madre e hijo, pues no estás pensando cuándo se va, ¿no? Claro. Pero cuando Pero se dio el sabes, ¿no? Que momento, es ¿qué ley va a de vida, suceder? ¿no? O sea, ¿No? Que cualquiera somos susceptibles a eso de manera indudable. Pero cuando se dio, lo pude asumir de manera tranquila, ¿no? Pues, 8 décadas de vida, ok. 3 hijos, 5 nietos, un bisnieto, y además eso que nadie me dio la opción, pero decir, vas a ver el reconocimiento a algo que ha hecho tu hijo Wow. y si quieres, ahí te despides. Sí, increíble. Pues igual y lo firmas, dices, sí quiero ese final, ¿no? O Claro. sea, Qué sí lo regalo, hago. ¿no? Qué Qué regalo le diste. regalo.
la Sí, emoción de esos momentos y previos, porque se llena de eso, ¿no? No solo que se lo diga yo, sino la gente le empieza a decir, ay, que tu hijo, ¿no? claro. Entonces, Orgullosa, ¿no? Murió orgullosa, ¿no? sí, sí, De muy, eso, muy sí. contentos y muy felices. Ahí en esa área de la FIL donde una vez cenamos, ¿te acuerdas que andaba yo en el conflicto porque mi esposa y mi hija que no podían y si podían y que se iban, no iban? Sí. Una noche antes o dos, ahí estuve con mis hermanos, mi hijo y mi madre. Igual que estuvimos Ah, nosotros esa vez. tomando algo y comiendo algo. Mucho tiempo, yo creo que estaríamos como hora y media, 2 horas. Y ya después cada quien a su hotel y hasta la cena que tuvimos, que fue la Eso última, ¿no? ahí para celebrarte Para por el celebrarlo, sí. reconocimiento. Y bueno, emociones que te ha dado el periodismo cultural como personajes que el más importante que crees que hayas entrevistado. Mira, yo creo que, bueno, son muchos, pero hay momentos que rodearon esas personalidades en el momento que se dio la entrevista que lo hacen especial. El caso fue el de Carlos Fuentes, Ah, porque yo no me había acercado a él y un día resulta que revivieron un local muy cercano a donde existió el Real Salón México, que aparece en la película antiquísima de los años creo 40 o 50. Hasta donde sé, María Rojo quiso revivir ese, ese Salón México y quería ese lugar y resulta que son instalaciones de la Compañía de Luz. Y dije, no, ujú, bueno, están ocupados, tiene otro uso. Existe el edificio todavía ahí, por las ok, calles de la Guerrero, me parece que es la colonia. Y entonces le dieron la opción de un local que estaba unas cuadras antes, que era una especie de estación eléctrica para trenes o tranvías, y ahí revive el Salón México. Y se empezaron a hacer infinidad de actividades, presentaciones del libro, homenajes, ok. conferencias, y una de ellas Se volvió un centro se cultural. volvió un centro cultural, además de salón de baile, ¿no? Ah, Y en una de ellas resulta que fue Carlos Fuentes a presentar un libro o por aniversario de la publicación de algún libro. mm, Y todo el mundo pidiendo el autógrafo y todo esto. Y yo dije, a ver, calma, calma, ya que se libere o llegamos. Ya cuando vi menos gente, entonces llegué a decirle, señor, ¿me permitiría una pregunta? Y volteó y me dice, amigo de la Cruz. Y dije, pues ¿de dónde no? Pero ahí luego detecté que veía el noticiario cultural, que era donde estaba. Y eso pasó también una vez que estábamos desayunando en el Cardenal Sí, y que con llegó Manzanero, Armando. Armando Manzanero, ¿te acuerdas? Y bueno, te dije, oye, yo lo admiro muchísimo, me gustaría conocerlo. Y me dijiste, no, ahorita te lo presento. Sí. Llegamos a la mesa y te ve y se para, maestro Miguel de la Cruz. Y yo así Sí, me impresionante. hizo responsable de sus idas al teatro y a la Sí. ópera y a conciertos, ¿no? Y estaba enterado de eso. Fue muy generoso, Armando, porque así como esa vez lo viste, Y te agradeció, ¿te acuerdas? así con ese mismo tono y entusiasmo, en medio de una conferencia del Festival Cervantino me hizo lo mismo. Cuando de repente dicen preguntas y yo levanté la mano y uno dice, ah, pues aquí está Sí, ese Miguel de día la Cruz y de nuevo. recuerdo que te agradeció por todas las recomendaciones culturales que Sí, pasabas a diario en las mañanas, ¿no? En el canal, sí. sí. Y esa también fue una buena anécdota, fíjate, porque una vez dicen que las coincidencias no existen y de repente te dan algunas sorpresas que te hacen dudarlo, ¿no? Yo fui a Mérida Ujú. al Festival de la Lectura y estando en Mérida, en el hotel, recibo una llamada y era del asistente de Armando Manzanero, de Laura. Y me dice, oye Miguelito, sabes que el maestro está grabando un disco con la orquesta Yucalpetén y Ok. tiene un significado especial porque ahí tocó su papá. Dice, entonces ahora están grabando un disco y pues, está viendo la posibilidad de entrevistas y todo. Dije, ¿y dónde está el maestro? No, está hasta Mérida. Dije, ay, pues yo estoy acá. ¿En serio? Te Ah, cuelgo tú y te estabas llamo. en Mérida. Yo estaba en Mérida. Wow. Me cuelga y me dice, no te vayas, espérame. Me colgó, se comunicó y dice, ya está. El maestro te está esperando en el Teatro X, en el centro de Mérida, que vayas allá para verlo. Dije, sí, pues voy ahorita, en cuanto tome un taxi y ya. Le hablo al camarógrafo, nos vamos para allá.
Afortunadamente la feria, pues teníamos algo programado más tarde, ¿no? Y llegamos al teatro y estaba la orquesta comiendo en mesas que estaban instaladas en el teatro, pero no estaba él. Y entonces me comunico con Laura, le dije, oye, Laura, ya llegué, pero no hay nadie. A ver, no vamos a triangular, espérame, te enlazo con el maestro. Y entonces me enlaza con el maestro Armando y dice, don Miguel, a ver, ¿está en el teatro? Sí, tome un taxi y dígale que lo traiga a la Pigua. Aquí lo espero. A comer. Y dijo, pues ahí voy, maestro. Y ya tomamos un taxi, el camarógrafo y yo, y llegué y estaba con algunos de sus hijos, su esposa, y con mucho, siéntese por favor, Muy adelante, familiar muchacho. él siempre. Total. Entonces, me acuerdo bien que me dijo, oiga, ¿usted ha comido los camarones al tamarindo? No, maestro, que le traigan unos. Nos Está comemos, bien. ¿no? Y exquisito el platillo, la plática con sus hijos, y Pero me dice, ¿y a dónde va don Miguel? Le dije, pues de regreso a la feria, yo lo llevo. Ahí está la camioneta y el chofer, ahorita lo paso a dejar. te llegó. Me llevó allá. Y fíjate lo que son las cosas, en medio de la pandemia me ofrecieron entrevista con él, años después de esa comida, Ujú, ujú, un ujú. par de años después, por Zoom. Me dicen, el maestro grabó unas charlas sobre composición dirigidas a jóvenes compositores y vamos a difundirlas. ¿Quieres entrevistarlo? Y desde luego, Claro. nos enlazamos, ahí lo vi, platicamos, me dijo que eran, dicen que son conferencias magistrales, nada, son unas charlas que les di, me dijo. Nada Y ya más. total, tú entras a internet, pagas algo muy módico, me acuerdo, y pasas la Y la conferencia, ¿no? veías. Y acabando me dice, don Miguel, ¿se acuerda aquellos camarones De de la Pigua tamarindo. al tamarindo? ¿Cómo no, maestro? Pues tenemos que ir de nuevo. Cuando usted diga, pronto, pronto. Bueno, Y pronto se fue. Ya, sí. ya no hubo No. ocasión. Y de algún personaje que te gustaría entrevistar ahorita, o sea, que fuera tu entrevista de sueño. ¿Quién sería? O sea, de todo el mundo. Híjole, fíjate que aunque se dio el caso de hacerle 3 preguntas a García Márquez en 2 momentos De distintos, entrevista. cuando celebró Carlos Fuentes en el Salón Los Ángeles un aniversario de la región más transparente, me acuerdo que me dijeron, te vamos a dejar entrar antes para que entrevistes a Carlos Fuentes. Y cuando entro estaba Carlos Fuentes, Gabriel García Wow. Márquez y José Saramago. No. Y entonces ahí entrevisté a los dos, ignorante de mí en ese entonces, cuando me dijeron, ahí A anda Saramago. Saramago. Dije, pues ya tengo a García Márquez y a Fuentes. Y ese año le dieron el Nobel a Saramago. Wow. Yo no lo entrevisté ya, que además había poco tiempo, ¿no? Pero ahí le hice unas cuantas preguntas y me dio respuestas que para mí fue una satisfacción total, ¿no? Como esto de que cuando se conocieron Fuentes y él, dijo, no, bueno, eran tiempos totalmente distintos, ni cómo pensar que estuviéramos como ahora, ¿no? Dice, pero aun Claro. cuando padecíamos tantas carencias, yo daría todo por volver a unos Wow. momentos como Todavía esos. no eran los grandes escritores, De la época en que se seguramente. conocieron, no pintaban Ujú. igual, ¿no? Y todavía buscando que si hacían guiones para cine o seguían con las novelas, ¿no? Y yo entiendo que en una conversación con él, pues daría muchas cosas más, ¿no? Y Sí, eso bueno. quedó en unas preguntas. Tiempo después me piden cubrir la fiesta de cumpleaños de Eulalio Ferrer, el gran publicista, y que fue amigo de todo México, don Eulalio Ferrer. A esa fiesta en el centro asturiano, me acuerdo que fue Carlos Fuentes, él fue uno de los oradores, Ricardo Rocha también fue uno de los oradores, y ahí andaba Gabriel García Márquez. También. Y entonces me acerco a una mesa donde estaba Miguel Alemán con su hijo Alemán Magnán y su esposa Cristian Martel, Ujú. y me acerco así con el micrófono y dijo la esposa de Miguel Alemán, ay, nunca lo dejan, ¿verdad? Y digo, a ver, ¿qué quieres que te diga? Y entonces ya me Lo respondió volviste más, lo a volví a abordar entrevistar. sobre cómo había conocido a Eulalio Ferrer, que era lo que Ujú. me interesaba destacar. Y también flashazo de 3 preguntas, ¿no? Porque
Dicen que el periodista debe asumir que es incómodo. Y lo que tú vas a preguntar no Claro, precisamente tiene que ser algo grato. Sin embargo, yo siempre te digo la reserva si alguien está en su momento privado, íntimo, muy no invadir respetuoso. demasiado, ¿no? Y yo pues fui respetuoso de eso, lo cual hizo que le hiciera 3 preguntas y adiós, maestro, muchas gracias. Y me Y ya retiré. te fuiste. Pero por los chispazos que me dio, por lo anhelado que fue para que otros lo entrevistaran, y hubo que ni siquiera esas 3 preguntas le pudo hacer, habría sido yo creo que una buena plática con la disposición de dar una entrevista, ¿no? ¿Te gustaría volverlo a entrevistar? Pues hubiera sido una oportunidad grandísima, Ok. yo creo, ¿no? No sé, Una así larga, extensa, ¿no? O sea, exacto, pero yo he visto algunas grabadas en internet, hay no cosas es muy eso. valiosas, ¿no? Después escuché otras anécdotas sobre él, sobre su vida y también cosas casi de la fantasía, pero sí, habría sido Te una... hubiera gustado. ¿Cómo ves hoy en día la cultura en los jóvenes, todas las prácticas artísticas? Bueno, es una pregunta que me gusta mucho porque creo que todo está por hacer, ¿no? Para empezar, la gran confusión que seguimos teniendo entre cultura y arte. Eh, el arte es un producto de la cultura, pero no todos los productos de la cultura son arte. Okay, Y hay veces que todos hablan de la cultura general, refiriéndose como si solo cultura fueran las artes, claro. y no es así. Mm, Si se dice eso es que tampoco se sabe qué es cultura. Y cuando buscas qué es cultura, te metes en camisa de once sí, sí, varas. O sí. sea, Y puede haber un mundo cultural aparte totalmente de las bellas artes, ¿no? O sea, bueno, y hay un mundo cultural en muchas otras actividades que no lo concebimos como tal, ¿no? Es decir, hay la cultura del dinero, ujú, la ujú, cultura de las finanzas, la cultura de la ingeniería, la claro, claro. cultura de La gastronómica, gastronómica, ¿no? exacto. Hay muchas cosas que son o debemos considerarlas como producto de un proceso cultural, lo cual está dentro de la cultura, y no se consideran como tal. Entonces, lo que viene a resultar de esto es que no sabemos qué es cultura. Es tan vasta. Es tan vasto el universo y ya ni pobre, tan inexistente la definición justa de lo que es cultura, que cuando a alguien le quitan el presupuesto para las actividades culturales, dirían, pero ¿para qué lo quieres si me urge construir un puente? Ese sí va a cruzar a gente de aquí para allá. Con que tú dejes de hacer unas cuantas obras de teatro no pasa nada. ¿Por qué no? Porque no se sabe qué es la actividad cultural, ¿no? Y tú, o sea, ¿qué importancia ves tú o sientes que tiene que ser la cultura del medio artístico en la sociedad? Total, porque mira, hay veces que expresiones cotidianas, ¿no? Tú vas en la calle, ves que un automovilista se pasa el alto y no falta el comentario que dice, ay, Mexiquito, así somos acá, nos falta cultura. Vial. Vial. Yo diría que le faltó educación, ¿no? Porque la cultura merece una parte, ¿no? Ujú, Yo tenía muchas dudas sobre qué es, porque si te vas a los libros de antropología, tal vez filosofía, y desde luego que hay definiciones robustas y consideraciones sobre el tema, y se ha escrito infinidad de libros sobre eso, pero que alguien con contundencia te diga qué es, no te encuentras aquí, ¿no? Yo alguna vez vi una transmisión sobre un coloquio en Madrid sobre cultura y ahí una expresión de un académico que fue rector de la Universidad de Madrid, para mí fue el gran alumbramiento, porque él dijo, miren, no nos hagamos bolas. Si cuando hablamos de agricultura todos asumimos que es el cuidado de la tierra, cuando le quitan la palabra agro y queda cultura, todos se hacen bolas. Pero si queda la palabra solita cultura, no hay otra más que es el cuidado del hombre por el hombre mismo. wow. Yo dije, yo creo que ya latinó. Pero inmediatamente después de eso, siguieron hablando de una, otro Sí, sí, tema, sí, sí. se desvaneció.
nadie O se tomó en cuenta eso, amplificaba ¿no? más. Se empezó a hablar como si nadie hubiera dicho algo clarificador sobre la cultura, pero yo no solté eso que había dicho. Tú te quedaste con Y eso. yo dije, a ver, ¿cómo se cuida el hombre? O mejor, ¿para qué se cuida? ¿No? Desde que naces, o te cuidan o te cuidas, ¿no? Estoy pensando en esos niños que nacieron en el terremoto, en el Hospital General y estuvieron sepultados y de repente resistieron más que muchos adultos. Y alguien dijo es que no conocían el miedo. Claro, no Igual sabían que estaban bajo eso que estaba sucediendo, dijeron, pues así es, ¿no? un derrumbe, claro, Y entonces, ¿qué hacía? Pues vivir. claro. O sea, en cuanto el, Sobrevivir, exacto, cuando un ser humano nace, tu primera misión es sobrevivir, ¿no? respirar, ¿no? Ya, Respirar claro. y de ahí cuidarte lo que si sientes frío, pues te encoges, si Ujú. sientes calor, te aireas. Pero el propio cuerpo te da esas, si siente frío el cuerpo, tiembla, ¿no? Exacto, Si siente calor, suda, sí. solito, o sea. El cuidado del hombre por el hombre mismo está buscando satisfacer sus necesidades. Cuando el hombre se cuida, no es que se cuide de un trancazo, que también, ¿no? No es que se cuide del, de algo maligno, ¿no? Del Ujú, coco. ujú. No, 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 no. Cuidarse es satisfacer sus necesidades. Claro, esto Y es esas plenitud. están muy claras. O sea, no hay, ay, sí, el conjunto de necesidades que, no, hombre, no, no son muchas, son 4. El ser humano para vivir necesita comer, dormir, defecar y fornicar. Cuando seas niño, algunas no las cubres todavía, pero llegará el momento. Ujú, ujú. Tienes que satisfacer esas necesidades. Cuando el hombre se cuida, es para cumplir esas 4 Sí, es necesidades. la con esas puede estar pleno, ¿no? Ahora, cada que busca satisfacer esas necesidades, se desencadena un proceso cultural. O bien lo adopta del que ya existe, o ese que ya existe le agrega lo que tuvo a su alcance, o Ujú. como O se lo entendió para hacerlo, aprendido, lo, lo educado, lo ¿no? educado. Pero en el sentido más primigenio, el acto cultural es el cuidado del hombre por el hombre mismo. Y hay que asumir el cuidado como la satisfacción de sus necesidades básicas. Esas 4 está sencillo. Tienes frío, te tapas, tienes calor, te descubres, tienes hambre, comes, estás cansado, te duermes, sientes deseo sexual, lo satisfaces, ¿no? Necesitas desechar lo que ya no te hace falta, vas al baño y lo desechas, ¿no? Ujú. Incluso las Cuestiones biológicas del cuerpo, ¿no? Instintivas. lo que no esté apegado a tu limpieza, te bañas y lo desechas, ¿no? Es decir, satisfacer eso no es complicado, ya está establecido y con ayuda cuando hay un bebé o sin ayuda, pero se satisface. Hay 2 agregados que no están tan fácilmente escritos o identificados, y es la necesidad de emocionarse y la necesidad de pensar. El centro racional y el centro emocional. Sí, el intelecto y la emoción, Ujú. ¿no? Y ahí es donde entran las artes, Ok. que inciden en el intelecto y o en la emoción. Entonces, ¿qué desencadena el hombre para satisfacer sus necesidades? Procesos culturales que lo llevan a satisfacer necesidades físicas y intelectuales y emocionales. Todo lo que esté encaminado a La hacer mezcla. de manera sistemática estará metido como un proceso cultural. Eso está muy lejano a que solo sean las artes, ¿no? Ujú. Cuando tú escuchas discursos donde dicen, este, el, el, la cultura es buena, es importante, yo diría, ¿por qué? Y ahí es donde ya nadie puede Claro, responderlo bien, ya ¿no? se complica. Se complica la definición, se complica el explicarlo, pero yo hasta donde he entendido la cultura va por ahí. Y claro, tiene sus condiciones, ¿no? Es decir, una necesidad se satisface mediante un proceso sistemático.
No es Ok, de que hoy dormiste de una forma y mañana a ver cómo duermes. claro. ¿Y cómo ves los jóvenes en el arte hoy en día? Bueno, pues El movimiento artístico en los jóvenes. por esta misma falta de identificación de lo que es y para qué sirve, siempre hemos vivido desde hace mucho tiempo con una etapa en la que necesitas mucho de eso y no está identificado que lo necesitas, ¿no? Es decir, habrá muchos jóvenes que les satisfaga mucho la ópera y no lo saben. Claro, Habrá otros que por su naturaleza y su historial, ¿no? Lo que han vivido, pues será un satisfactor los cuadros, las artes visuales, las artes plásticas, pero igual no lo saben. Y ese es un problema de tiempo atrás, ¿no? Ese no es un problema nuevo. El joven que es tan enérgico y tan efusivo y con tanta vida, ¿no? Que anda buscando satisfactores por todas partes, hay veces que no sabe qué es lo que que es busca. lo que le Y en el arte motiva. hay muchas cosas que pudieran satisfacer sus impulsos y además servir como complemento para ir en la vida con un sentido de bienestar total, Pero ¿no? viene una ola importante de artistas contemporáneos, jóvenes. Mira, está más difundido el arte entre los jóvenes que en otras épocas. Ok, No porque el joven haya cambiado, sino lo que tiene alrededor es lo que ha cambiado, ¿no? Trae un redes teléfono en la mano y de sociales. repente le dicen iconoclasta, tiene 20 formas para saber qué Ya, significa, ¿no? Le dicen que hay una exposición buenísima y le da flojera ir al museo, pues la baja por lo menos unas fotos, unos videos de lo que en la ocurrió. palma de la mano. De ahí a que vaya todavía hay una distancia, pero tiene muchos más elementos para acercarse a fenómenos que por la misma difusión alcanzan a más gente, ¿no? Y los más entusiastas son los jóvenes, eso Hoy en hay día. que verlo, ¿no? En distintos tipos de expresiones, yo creo que ahora el jazz tiene muchos adeptos y jóvenes, ¿no? Ok. Las Buenos expresiones músicos vienen. también, buenos músicos, buen público, ¿no? Y aquí, en cortito, el apoyo gubernamental a las siete bellas artes hoy en día, ¿cómo lo ves? Dicen que no es tan bueno. Ok, Yo te tengo que decir, dicen porque yo no he sido el pintor al que no le dan los pinceles o claro, los muros o los lienzos, pero hay quien está dentro del medio que dicen que no reciben apoyo, ¿no? ok. No diré nombres, pero un artista me dijo es que ya nos habían dado mucho en otras épocas y ahora mismo habría que darle esos recursos a los niños y a los jóvenes, que se acerquen a eso. Claro. Entonces, si ya nos tocó, ahora les toca a ellos. ¿Cómo ves la poesía Lejana, hoy en día? muy lejana, Lejana ¿no? de que del De público, de que todos, se lea. de todos, de todos. Es decir, entre el poema y el posible lector hay una distancia enorme, hay un abismo. Ok, Mira, yo eché a andar lo del club de lectura y lo del libro del día hace casi 5 años, en octubre cumplo cinco extraordinarios. años. Y siempre destaco el libro del día porque llevamos más de 1000 libros presentados. Pues es el mismo número de poemas que yo he publicado ahí en el poema del día. Y nunca Mil, se me ocurre decirlo, ¿eh? Así de lejanos mil estamos. poemas has publicado, Más de 1000. más de 1000. Porque ¿Y uno cuántos diario, libros has presentado en el igual, más de 1000. Es que más de 1000? arrancó Wow. a la par. O sea, tal vez el poema del día arrancaría unas semanas después que el libro del día, pero no mucho. Y entonces, de un libro por día y un poema por día, durante un mes, o sea, es en el noticiario de lunes a viernes, son 20 días cada mes. Al año son 240 libros. Y llevas 5 años. Estamos por cumplir los 5, ya cuando cumplamos los 5 son como 1200 ¿Y libros. has publicado en el poema del día poemas tuyos? No, nunca. Pues estaría interesante. No Miguel, creo. a todos mis invitados les quiero decir y pedir si leen un poema mío. Ok, No sé si de acuerdo, con mucho me gusto. haces el honor. Mira, Este poema que ya presentaste también ahí en el libro del día, ¿no? exacto. El Alas de Oro Olas de oro que trae agua del alba. también. Bueno, pues este es Santuario y dice así. La espuma de la ola transmuta en pluma.
gaviotas aletean, el mar en el viento. El sol en la playa, en mis ojos, en el mar se disuelve un puente de luz al horizonte. Mi sombra danza, pisa la ola, pisa la arena, mi sangre. El mar muere, en mis pies se petrifica. Camino sobre el agua, isla de carne, canto de ave. Pasan pensamientos, geometrías sagradas, simientes de olas. Se expande la conciencia, se abre el arcano de las palabras, escribo el instante. Esto es. Muchísimas gracias. Hombre. Miguel, gracias por permitirme dialogar contigo, indagar en tu vida, dar a conocer un poquito más de lo que todos los días vemos en la televisión, porque pues durante estos 33 años que tienes saliendo a cuadro, pues solamente hablas de los demás. Gracias por compartir algo tuyo en nombre de todos los artistas, de todas las compañías de teatro, los músicos, todo, te doy las gracias, porque el trabajo de muchos artistas lo hemos conocido gracias a través de ti. Pues sí, eso me he dedicado a que se sepa lo que voy a ver y lo que sé que está en el medio, y consciente de que el efecto que hace para mí no es el mismo que para otros. Puede ser más intenso o menos intenso, o puede ser totalmente indiferente, pero algo sucede cuando ese contenido lo pones en el medio. Claro. Consciente de Lo eso conocemos y nos damos cuenta, ¿no? Sí. Y apoyas la cultura, Sí. apoyas la poesía, apoyas las bellas artes, lo cual te lo agradezco muchísimo, porque en mi caso así ha sido. Pues sí. Gracias por tu amistad y por permitirme compartir este momento contigo. ¿No? Pues gracias por el espacio y la oportunidad también. Gracias. Muchísimas gracias, amigos. Los veo en la próxima edición de Indaga.